En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darías tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Hemos escuchado la primera lectura. Es la elección que Dios hace del hombre. El profeta expresa cómo Dios lo llamó desde el seno materno. Sí, Dios lo ha llamado desde el seno materno. Desde que estaba en el vientre de mi madre, el Señor me llamó. Es el llamado que Dios hace para poder encomendarle al hombre su misión, su vocación aquí
Y con esas palabras el profeta presenta para qué lo llamó Dios. Y eso es Dios que lo ha llamado para profetizar, hablar en su nombre, denunciar las injusticias. Y así lo dice. Hizo de mi boca un canto nuevo, puso en mi boca una espada de doble filo para poder denunciar y hablar lo que tenía que decir. Son las palabras que Dios ha puesto en el profeta, pero como es profeta, está profetizando lo que viene. Y lo que viene es esto: tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Esas palabras se van a cumplir en la persona de Cristo Jesús. Por eso, Dios hecho hombre, Cristo Jesús, va a glorificar a Dios con su propia vida. Dios será glorificado por la entrega de Cristo en la cruz para salvar a todos los hombres, a la humanidad. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer Cristo Jesús. Por eso lo va a hacer. Es poco que seas mi siervo para salvar solamente al pueblo de Israel. Te voy a hacer luz de todas las naciones. Por lo tanto, Cristo es la luz del mundo, luz de todas las naciones, el Salvador de toda la humanidad. Entonces Cristo no se va a entregar solamente por el pueblo de Israel. Cristo no vino a salvar solamente al pueblo de Israel. Cristo vino a salvar a toda la humanidad. La vida de ese Dios hecho hombre se entrega por amor a toda la humanidad. Por eso, si va a ser glorificado, va a glorificar a Dios con su vida, es lo que escuchamos en el Evangelio. El Evangelio nos presenta la cena del Señor. Está con ellos. Hay alguien que está a su lado. El mismo que escribió este pasaje del Evangelio es Juan. Es el mismo que está a su lado y Cristo les expresa, lleno de tristeza, a alguien que lo va a traicionar, a un amigo que lo va a traicionar. Así lo expresó él. Cuando Judas fue al huerto de Getsemaní con los soldados para apresar a Jesús, le saludó con un beso. Se llama el ósculo de la paz. Es el saludo que tienen ellos. Es un beso en una mejilla y en otra. El que besa y el que le corresponde hacia el otro lado. Y dijo Cristo, amigo, ¿a eso has venido? Le dice amigo. Y si le dice amigo, sabe que va a morir por él también. Pero ahora vamos a ver si él sabe aprovechar lo que Cristo va a hacer por él. Y como conocemos, no lo va a aprovechar. Porque él no pide perdón. Sí, entra una crisis y demás, el mismo Judas, en su desesperación, se ahorcó. Veamos cómo a Cristo Jesús, estando sentado en la última cena, reparte el pan, que es su cuerpo, lo mismo el vino, que es su sangre. Dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Todos se quedaron sorprendidos, ¿cómo que uno de nosotros? ¿Sí? Y entonces Pedro le hizo la señal a Juan, dile quién es. Y Juan se recarga en el pecho de Cristo. Si Juan se recarga en el pecho de Cristo, Juan mismo quiere decirnos, porque él escribió ese pasaje, el apóstol Juan, para podernos decir el dolor de Cristo, su tristeza y el sentir de su corazón, porque un amigo lo va a traicionar. Por eso dice que se recargó en su pecho para poder sentir, escuchar con su oído el palpitar del corazón de Cristo y poder recargarse en él como un signo de un acompañar en esa tristeza, en el dolor del amigo que lo va a traicionar. ¿Quién es? Aquel a quien yo le entregue ese trozo de pan que voy a mojar, ese será. Y dice que se lo entregó a Judas
el hijo de Simón, el Iscariote. Por eso se llama Judas Iscariote, porque ese nombre le daban a su padre, el Iscariote. No había apellidos en aquel tiempo, no existían. Solamente se distinguían a las familias por el oficio, por el nombre del padre de familia o por el lugar donde vivían. El nazareno, porque era de Nazaret. María Magdalena, la de Magdalá, Magdalena, la de Magdalá. Y así, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran hermanos los dos. Esto es pues por el nombre de su padre, por el oficio a que se dedicaban o por el lugar donde vivían. Por eso así los nombran. Y entonces dice que tras el bocado entró Satanás. Y salió Judas. Cristo Jesús sigue hablando, le da la indicación a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Por qué hazlo pronto? Es el deseo de ese Dios que ama para entregar la vida por los hombres. Le urge, pronto es el deseo. ¿Y para qué pronto quiere entregar su vida? El deseo de que Dios sea glorificado, que el hombre responda al amor de Dios, que el hombre responda ya al sacrificio de Cristo para poder ser agradecido con Dios y glorificar a Dios por la muerte de Cristo. Porque Cristo entrega su vida por amor, no por entregar o por morir, por amor. Esa es la finalidad. Y veamos cómo Cristo les hace hincapié. A donde yo voy ustedes no pueden ir, pero más tarde irán. Señor, ¿por qué dice eso? Así como les dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Señor, yo daría mi vida por ti, dijo Pedro. ¿Ah, sí? ¿Con que darías tu vida por mí? Pues mira, esa noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Esas expresiones que Cristo le está haciendo a Pedro, es precisamente eso. Pedro que dice dar la vida por Cristo, y Pedro cuando sigue sin entender. O sea, yo quiero dar la vida por Él, pero Él me dice que no. Y Pedro tiene que ir entendiendo por qué. Por eso dicen los grandes exégetas, teólogos, que cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, es Pedro que dice: no lo conozco, significa que no sé cómo es Él, no entiendo. El negar a Cristo es lo que quiere decir Pedro: la verdad no lo conozco. No conoce a Cristo. 3 años y no lo conoce. No lo conozco, no entiendo. Yo quiero dar la vida por Él y Él no quiere. Y es ahí donde viene la escena, el que cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. Guarda tu espada. Yo quiero defenderlo y me dice que no. La última cena. Yo dije que daría mi vida por Él. Dice que no. Pues, no entiendo. Para que pueda Pedro entender es Cristo el que entrega la vida por cada hombre, por cada ser humano. Es el Dios que se sacrifica, ese Dios hecho hombre que asume en su propia persona el dolor, el sufrimiento, para poder quedar sin una gota de sangre por entregar su vida por los hombres. Ese es Cristo Jesús. Así es de que dar la vida por Cristo no solamente es hablar, es el dar testimonio. Por eso presenta la figura de quien lo traiciona y la figura del que dice que dará la vida por Él. Y vean la traición de Judas. Y ahora veamos lo que dice Pedro. Pero Pedro va a decir: no lo conozco. Y saldrá corriendo porque no entiende lo que está pasando. Hoy para nosotros es precisamente lo siguiente. Con eso termino. Si Cristo va a glorificar a Dios Padre, porque así lo presenta, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, ya se ha ido Judas, por eso dice eso. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado
en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Esa gloria de Dios es precisamente la entrega, el sacrificio. Lo que Cristo quiere es que pronto el hombre glorifique a Dios, le dé gloria a Dios, le dé gracias a Dios, sea agradecido con Dios, le corresponda con su propia vida. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que nos presenta hoy el Evangelio es eso, glorificar a Dios con la vida. Por eso cuando salgamos de aquí, es ir a glorificar a Dios con mi trabajo. La madre de familia que se esmera en el quehacer del hogar, el padre de familia en su centro de trabajo, oficina, llámese fábrica, donde va a trabajar. Glorifica a Dios en su entrega, en su generosidad, agradecido por Dios, por su trabajo, por su familia, por la salud, por lo que Dios le ofrece. Ese es glorificar a Dios. Por eso, para glorificar a Dios es con amor. Entonces voy a trabajar con amor, no por cumplir yo sé que es un sacrificio, es una entrega, el no renegar, el no estar siempre molesto, amargado. No, el poder ante todo hacer las cosas con amor y darle gloria a Dios. Eso es glorificar con la vida. Cristo lo glorificó entregando su vida para destruir con su muerte, dando muerte al pecado y resucitando para que tengamos vida. Eso es glorificar. Se glorifica con la vida. ¿Qué es glorificar a Dios? Eso. El trabajo, la oración, el momento del testimonio de vida ante los demás, el perdonar, el acompañar al que está solo, comprender al que se encuentra incomprendido, sin amor. Todo lo que podemos hacer, eso es glorificar a Dios. Eso es lo que nos pide Cristo. Así sé que dará la vida por mí, sí. La vida que diario entrega uno debe de ser por amor a Cristo. Imagínense trabajar y amargados y renegando y molestos, maldecir el trabajo siempre. Pues ¿cuándo le va a ir uno bien? Por eso no luce el trabajo, no luce nada lo que uno hace. Una persona amargada en su trabajo, reniega de todo, se molesta de todo. ¿De qué sirvió tu trabajo? Pues se lo van a remunerar, lo que le van a pagar, pero hasta ahí quedó. A Dios, cuando lo glorificó, para nada. Entonces, glorificar a Dios es con mi vida, con el gozo, la alegría de vivir, de apoyar, de ayudar, de hacer siempre el bien a los demás, aprovechando este momento que Dios me permitió vivir para poder trabajar con mis compañeros, el poder vivir en paz, el apoyarnos, todo el bien que uno puede hacer y darle gloria a Dios. Por eso no se trata solamente de llegar y prender la máquina y lo que uno tiene que hacer y demás. No, es el encomendarse a Dios, es hacer oración. Señor, voy a iniciar mi trabajo. Estoy yo aquí, mi familia está allá, te los encomiendo, te pido por ellos y todo lo que yo haga hoy, te lo ofrezco para gloria tuya y salvación mía. ¿Sí? Para gloria de Dios y salvación nuestra. Así es como tenemos que hacer. Ese es glorificar a Dios. Ojalá que entendamos, pues, que aunque veamos, pues, contratiempos, aunque tengamos problemas en el trabajo y nos encontremos con dificultades y siempre a dar una buena cara, siempre poder sacrificarnos por aprovechar ese momento para glorificar a Dios. Y si Dios me pone esa prueba de un compañero que es difícil de llevar, pues le ofrezco a Dios mi sacrificio. Con ese soportar voy a glorificar a Dios. Esa es la vida. A veces el traspasarme, el no he comido, voy a ofrecerlo a Dios por aquellos que no tienen que comer. Y así hay tantas cosas que Dios nos presenta y nos manifiesta. Y a veces, porque andamos pensando en renegar, en molestos, en que nos enojamos, salí de mi casa y nos peleamos y regañé, ofendí a mis hijos y todo eso no deja nada. Soy uno distraído, ya me distraje porque pues nos peleamos, amanecimos
ofendiéndonos mi esposa y yo, y ahora vengo pensativo y ahora qué va a pasar, y así, problemas y problemas. No, es el vivir, glorificar a Dios y decir, esto se lo entrego a Dios, yo tengo que estar trabajando, le encomiendo a Dios a mis hijos, a mi familia, para esto. Y glorificamos a Dios con nuestra vida. Es lo que Dios nos pide. Pónganse de pie.